Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Gracias a Dios por este tiempo. Yo me sorprendí porque pensé que el apóstol sabía. Digo, ¿me vas a predicar en mi cumpleaños? Yo no sabía, pero gloria a Dios, qué bueno, me alegro. Yo lo tomé como un regalo de nuestro Padre. Lo tomé como un regalo de nuestro Padre. Hoy tuve una experiencia en la mañana con Dios, porque el corazón humano carga mucho dolor, sufrimiento, tristeza. Y hoy no fue la excepción, que Dios sacó dolor de mí, sacó tristeza de mí, sacó muchas cosas de mí. Y fue una gran experiencia conocer las verdades de Dios en esta mañana. Fue un gran regalo, la verdad que salí alegre de mi tiempo con Dios. Y creo que Dios tiene esos maravillosos regalos para sus hijos que toman ese tiempo para intimar, porque realmente cualquiera puede. Simplemente es tomar el tiempo, y yo le agradezco a Dios por eso. La verdad que eso me tiene alegre, me tiene con el power, y vamos a darle con todo hoy día. Así que, ¿usted está listo? ¿Sí está listo? Ok, hoy vamos a hablar acerca de las obras de la carne. Durante estos 30 minutos en adelante, nuestro enfoque va a ser hablar de las obras de la carne. Quiero que comencemos empezando a diferenciar entre dos cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Habemos siempre 2 o 3 tipos de cristianos en todas las iglesias. Pero hoy hablaremos de 2, del cristiano carnal y el espiritual. Para eso vamos a revisar lo que dice la palabra en Gálatas 5, en la versión Reina Valera 5, versículo del 19 al 21. Usted lo puede leer. Ponme en Reina Valera, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, lea conmigo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lea conmigo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. Lean conmigo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo les voy a leer el versículo 22 al 25. Esta es la contraposición. Este es el cristiano espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo me hizo hacer la pregunta, y hablábamos con el apóstol Olivar de esto: ¿cómo está caminando la iglesia? Uno se tiene que hacer la pregunta en base a Gálatas 5. ¿Cómo está caminando la iglesia? Acá dicen en la carne, y realmente hay estas dos opciones: o carnalmente o espiritualmente. Diga conmigo, no hay mixto. Usted va y come un mixto de carne, de res, de chancho y de muchas cosas, pero Dios no tiene esos platos. Dios tiene un plato es uno definido: ¿somos espirituales o somos carnales? Y el Espíritu Santo quiere que veamos eso y cómo lograrlo. La evidencia son los frutos. ¿Cómo evidenciamos los frutos de la carne? ¿Ya? Porque lo que tú ministras es lo que tienes. Miren, los frutos de la carne no se maquillan. ¿Cuántas mujeres se maquillaron hoy? Se ven bonitas, se ven guapas. Pero los frutos de la carne no se ven guapos. No se maquillan. ¿Ya? Usted le puede poner mucho maquillaje y no se ve bien. No los podemos fingir. La verdad es evidente. Nosotros impartimos lo que tenemos. Mire, los frutos
quiero que piense conmigo. Los frutos de la carne son acciones no fingidas. Por ejemplo, usted no finge los celos. Usted trata de ocultar los celos. Usted no finge la ira. Usted trata de ocultar la ira. Usted y yo generalmente no decimos, ay, como que quise actuar que estaba enojado, solo para mentir, ¿me entienden? Pero de ahí casi uno no actúa enojado. Uno está enojado. Uno está celoso. Uno no puede fingir las acciones de la carne. Igualmente, los frutos del Espíritu son acciones no fingidas. Es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad no se puede fingir de ninguna manera, porque el fruto no se finge. Repita conmigo, el fruto no lo puedo fingir. ¿Correcto? No. La espiritualidad no se puede fingir, aunque se intenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tienes templanza, diga conmigo, templanza, tú la cargas siempre. Si tienes mansedumbre, la cargas siempre. Si tienes fe, la cargas siempre. Si tienes amor, la cargas siempre. Porque los frutos del Espíritu son permanentes en nosotros. Los frutos del Espíritu se oponen a los de la carne. Repita conmigo, no se complementan. Miren, Gálatas en el versículo 19 es bien claro. El versículo 19 dice, porque el deseo, yo anoté mal. No lo va a encontrar porque anoté mal. Pero dice, creo que es en Filipenses, no estoy seguro. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagamos lo que queramos. Si lo encuentran por ahí sería bueno. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra mente tenemos una dualidad, un doble pensamiento. Ya, ahí está. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra de la carne. Y estos, diga conmigo, se oponen. Un oponente es alguien que está contra de ti, que no está contigo, que va contra ti. Ya dice, se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Es decir, si entendemos esto, ninguna obra de la carne que aún tengamos es un complementario de la vida espiritual. Es decir, si usted está buscando vivir en la vida del Espíritu, usted va a ir en contra de las obras de la carne con el poder del Espíritu Santo. Las obras de la carne en usted y en mí ya no van a ser normal y ni excusables. Porque es muy fácil excusarse con las obras de la carne. Y ya vamos a ver por qué nos excusamos con las obras de la carne. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca del cristiano carnal. Los que practican las obras de la carne, ¿qué decía al principio? No heredan el reino de los cielos. Entonces, practicar las obras de la carne es un impedimento para su herencia en esta tierra y en la siguiente. Las obras de la carne son un oponente al propósito de Dios en usted y en mí. ¿Qué hace el cristiano carnal? Dice que no vive según los deseos del Espíritu Santo. Mire esto. El cristiano carnal conoce del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen del Espíritu Santo? Conocemos, ¿no es cierto? Y oímos de Él. ¿Cuántos han oído del Espíritu Santo? Todos hemos oído de Él. El problema es que no lo oye al Espíritu Santo. El cristiano carnal no logra escuchar al Espíritu Santo y como no lo oye, no lo obedece. ¿Ah? El cristiano carnal, mire, esto es así. El cristiano carnal lleva en su carne la desobediencia y en su sangre lleva la rebeldía. De la misma forma que el cristiano espiritual. Solo que el cristiano carnal, mire la noticia, no ha crucificado su carne. Es lo mismo. El cristiano espiritual, ¿qué tiene en su carne? Mire, el cristiano carnal dice que lleva en su carne la desobediencia. Pablo habló de la desobediencia que tenía su carne. Y en su sangre lleva la rebeldía. ¿Cuántos de sus padres, los que conocen a sus padres, yo voy a omitir que mis padres están aquí?
¿Cuántos de sus padres conocen que eran desobedientes, que eran rebeldes, que se salían de la casa, que se salieron antes de tiempo? ¿Ya? Pocos tenemos familiares que digan, no, mi papá fue un gran pastor. Pocos. ¿Ya? Aquí pocos tienen ese privilegio, pero de ahí la mayoría que tenemos. No, mi papá fue rebelde, mi mamá se fue con mi papá antes de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la sangre, la rebeldía, y nosotros la heredamos. En el cuerpo, la desobediencia. Porque ¿quién peca? ¿Qué dice? ¿La carne o el espíritu? La carne. Entonces, ¿dónde llevamos la desobediencia? Mire, la carne lleva la desobediencia y rebeldía. Diga conmigo, desobediencia y rebeldía. Pero le cuento algo, el cristiano espiritual también lleva una carne. Tiene que habitar, ¿no es cierto, apóstol? No te puedes salir y andar ahí en espíritu caminando, no puedes. La diferencia es que el cristiano espiritual ha decidido tomar una acción, crucificar su carne. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. La decisión de crucificar su carne. ¿Acaso Jesús no nos dijo, tomen su cruz y llévenla? O sea, el cristiano carnal no está consciente de su cruz, la evita, no la quiere llevar. Es una carga demasiado pesada para él, en sus fuerzas, en su entendimiento. El cristiano espiritual escuchó lo que dijo Jesucristo y dijo, ¿sabes qué? A mi carne le tengo que constantemente sobar la espalda contra la cruz para que se acuerde. ¿Ya? Algunos van a decir, no, yo la llevo así. No. ¿Dónde se llevaba la cruz? ¿Cómo la llevó? Así. Toca al de al lado y dile, sóbate la espalda. Sóbate en la espalda en la cruz. Tienes que hacerte acuerdo. ¿Sabe qué? A nuestra carne tenemos que hacerle acuerdo que tiene que morir. ¿Ya? ¿Por qué no nos gusta la palabra morir? Porque creemos que se acabó. Pero la muerte y crucifixión voluntaria de la carne es la vida de tu espíritu. O sea, la vida de tu espíritu está condicionada a tu decisión personal de crucificar la carne. ¿Cómo puede ser un cristiano espiritual? Está dispuesto a crucificar su carne, está dispuesto a sacrificar su vida, su carne y sus deseos por los deseos del espíritu. Y ahí comienza a vivir la vida espiritual que Dios planeó para él. Es decir, tu propósito está condicionado a lo que tú quieras hacer con tu vida si crucificas la carne. Tu propósito está en ti. ¿Ya? ¿Cuándo perdimos propósito? Cuando soltamos la cruz. Ya no está, casi hago una broma con una hermana que ya no está aquí. Ya. Entendamos, nuestra carne, repita conmigo, mi carne, nuestra carne, no va a ir al cielo. El Espíritu Santo no tiene conexión directa con nuestra carne. ¿Ya? Por eso es que el cristiano carnal no está conectado con el Espíritu Santo. El cristiano carnal se siente contento. Mire estas cosas que nos ha pasado a todos. ¿Ya? ¿Cuántos se sienten alegres porque ya no gritan mucho? Cuando dicen, no, ya lo logré, ya no grito mucho. ¿Cuántos dicen, ya no soy celoso? Gracias a Dios. Ya me comprometí bien con mi mujer, no soy adúltero, no soy fornicario. La verdad, ahí dice las obras de la carne, no me eche la culpa a mí. ¿Cuántos se sienten, ya no peleo tanto, ya no hago tanto? ¿No es cierto? Y uno agarra de las 7, 4 y se siente bien contento, ¿no es cierto? Está bien, porque hemos trabajado. Pero la diferencia de la espiritualidad con la carnalidad es que la carnalidad se acomoda. ¿Ya? El cristiano carnal se siente contento con haber sacado de su vida solo algunas obras. No, ya saqué 2. ¿Y las demás? Bueno, Señor, algo tienes que quedar aquí, pues tú sabes, Señor, uno no es perfecto. Claro, uno no puede ser perfecto. Acuérdate lo que dijo Pablo y distorsionamos la Biblia. Se siente muy contento con solo algunas de las obras de la carne eliminadas. Y se siente ofendido cuando le señalan y dicen, hermano, usted tiene tal y tal cosa. Pero te están diciendo, ya fue esto de aquí, lo siguiente. El Espíritu Santo siempre nos lleva a eliminar
Diga conmigo, el Espíritu Santo se opone a las obras de la carne. Así que si el Espíritu Santo usted lo confronta porque hay obras de la carne en su vida, es normal. Es lo más normal que va a hacer el Espíritu Santo en usted. ¿Y es porque lo quiere humillar? No, es para que usted se humille. Es para que yo me humille. Porque si el Espíritu Santo nos lo muestra con antelación, nosotros podemos, el secreto, vamos a la presencia, nos humillamos, reconocemos y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pero si ya nos habló y no reconocemos, el siguiente paso puede ser la humillación en público, la vergüenza en público. Y eso no quiere el Espíritu Santo. Eso es para los orgullosos, para los soberbios, para los altivos, los altaneros. Eso dice Proverbios, no lo digo yo. No vaya a decir que fui yo. Échese un ojito por Proverbios y ahí va a ver toda la lista. El cristiano carnal, mire qué pasa. El cristiano carnal se paraliza cuando se hace evidente que hay una obra carnal en él. Usted es un enojón. Y se queda así como quieto, tieso, como estatua. Se asusta, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque como no es una práctica recurrente ir al Espíritu Santo y que sea confrontado, cuando lo es, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo hacer, porque no es normal para él. Cuando es normal, nosotros, el Espíritu Santo nos confronta, claro que nos ponemos así, ¿no es cierto? Así, y lloramos como está aquí en Anda. Pero el Espíritu Santo nos hace cambiar. Entonces el cristiano carnal se paraliza, pero no hace nada al respecto. Miren, ¿a cuántos de ustedes, sean honestos, le han dicho que son gritones? Bueno, alzar un poco, pero con la lista sé que todos tenemos que alzar la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido celosos? Bien. ¿Cuántos les gusta andar peleando con sus familiares? ¿O pelean? Así no les guste, pelean. ¿Cuántos de ustedes han tenido las vírgenes, los palos, los santos en su casa alguna vez? Bien. ¿Cuántos de ustedes se pegaron unas de esas borracheras buenas? El apóstol levantó el primero, porque antes fue. ¿Cuántos de ustedes hablan lo que no deben cuando están enojados? ¿Cuántos de ustedes hablan lo que no deben incluso cuando no están enojados? Porque algunos les dije la borrachera y dicen, pero bueno, antes, pero te digo la de otra por si acaso quede. Entonces, ¿qué pasa? No hace nada al respecto. Si usted le han dicho, usted todavía es iracundo, peleón, habla demasiado, y usted no hace nada al respecto, tiene que revisar si aún hay carnalidad en su vida. Simplemente. ¿Ya? La pastora dice gordito, yo no sé. Es las obras de la grasa. A la carne, escuche esto, hay que sacarla, dice la pastora. A la carne le da vergüenza que la desnuden. A usted no le gusta andar desnudo por la vida, ¿no? A la carne le da vergüenza que la desnuden. Por eso se oculta con hojas de higuera, como en el Edén. Es decir, la carne no va ante Dios y se oculta en sus obras humanas, tratando así de complacer a Dios. Y no lo puede. Para dejárselo más claro, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, su obra fue ocultarse de Dios. No hicieron nada al respecto que fuera agradable a Dios, sino se ocultaron. Hojas de higuera, obras de humano. ¿Ya? Intentar hacer lo humano para agradar a Dios no sirve. Eso es religión. ¿Ya? No sirve hacer lo humano en su fuerza humana. No sirve.
son hojas de higuera. Lo que intentemos hacer en nuestras fuerzas para agradar a Dios no sirve. Pregunte. ¿Cuántos de ustedes han visto y sean honestos, y hemos criticado a las señoras que andan con falda larga, así con el cabello larguísimo? ¿Cuántos? Digan la verdad, todos decimos la hermanita y le señalamos. Son religiosas, dice. Ya. Y en parte sí, uno dice, bueno, porque eso es más evidente. La falda larga, el velito y toda la cosa. Es más evidente. Esa obra de la carne es más evidente, porque es tratar de agradar a Dios con la ropa, ¿entiende? Con su vestimenta. Y también a veces tratamos de agradar a Dios con ciertas tradiciones y ciertas costumbres. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que nosotros tratemos de reemplazar la espiritualidad genuina con lo que usted y yo creemos que es correcto para agradarle a Dios. No existe eso. La espiritualidad genuina no... ¿Cuántos padres de aquí traen a sus hijos? Brandon ya puede alzar la mano, eso está buenísimo. ¿Cuántos dijeron una vez, lo traigo para que me lo cambie? Se lo traigo aquí para que me lo cambie. Si quiere, se lo envío a Europa y le traigo un europeo y se lo dejo. Y ahí se lo cambié. ¿No es cierto? ¿Pero por qué hacemos eso? Porque tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Es decir, reemplazamos nuestra propia espiritualidad por alguien más. Es decir, nuestros hijos, no soy padre, pero nuestros hijos, el primer ejemplo somos nosotros, lo que ven en casa. Y no podemos venir a reemplazarlo en la iglesia para que nos lo eduquen. No es correcto. Eso parece espiritual. ¿No es cierto que parece espiritual? Voy a traer a mi hijo a la iglesia para que me lo cambien. Suena muy espiritual, ¿no es cierto? Qué padre tan responsable, decimos algunos, ¿sí o no? Qué bestia, qué responsable. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Dónde quedamos? Se hace evidente que no estamos siendo espirituales, sino que estamos pensando con nuestra carne. La evidencia es que lo espiritual no se junta con lo carnal. Lo carnal, las hojas de higuera parecen algo bueno. Tiene buena intención. ¿Sí o no? ¿Quién diría qué malo ese padre que lo llevó a la iglesia? Ay, el Señor te perdone. ¿Quién dice eso? No. Pero el Señor ve, tú no quieres cambiar. Tú eres el ejemplo de tu casa. Tú eres el ejemplo de tu casa. Y si tú no eres el ejemplo de tu casa, a tus hijos les va a costar más, les va a tocar más duro, van a tener que luchar con pensamientos, pero mi papá era así y yo no quiero ser así. Cuando tus hijos deberían decir, yo quiero ser espiritual como mi papá. Yo quiero ser espiritual como mi papá, yo quiero hablar como mi papá, yo quiero orar como mi papá, yo quiero leer la Biblia como mi papá, yo quiero evangelizar como mi papá, yo quiero ganar a gente como mi papá. Así debería ser. Pero ¿qué dicen los hijos? No, como mi papá no quiero. ¿No es cierto? No se haga, usted también lo ha dicho. Usted también ha dicho, yo no quiero ser como mi papá. Lo que muestra eso es que aún no estamos en espiritualidad. Aún pensamos con nuestra carne. Una idea carnal a veces parece muy espiritual. Tenga ojo con lo que usted dice. No, esto es espiritual. Si no está seguro, medítelo 2 veces. Mire, ¿cómo obra la carne? Estas obras tratan de complacer a Dios con sonrisas. Hola, ¿cómo está? Bien, no pasa nada, sí. Con saludos, con lenguaje cristiano y hábitos que no te terminan de conectar con Dios. Hábitos que no te terminan de conectar con Dios. Pero yo leo la Biblia, sí, pero estás conectado con Dios. Pero lloro, sí, pero estás conectado con Dios. Porque el hábito no te puede terminar de conectar con Dios si no estamos dispuestos a llevar la cruz, a morir. El hábito no te puede terminar de conectar con Dios si no estamos dispuestos a morir a las obras de la carne. Porque si no, la solución sería, ahorita que hay muchos votantes, los llamamos y decimos, siéntese, ya se acabó, ya usted ya está espiritual. No, ¿no es cierto? No. Miren, el problema
que tenemos es que al cristiano carnal es acusado. Satanás acusa al cristiano carnal. Satanás lo acusa por sus prácticas carnales, como la ira, los celos, las envidias, las contiendas, las borracheras, las hechicerías. Satanás nos acusa por nuestras prácticas. Quiero que sepa que en el mundo espiritual sus obras llevan registro, y ese registro es visible, y Satanás también lo puede ver. Por eso es que hay muchos brujos y hechiceros que dicen: a este cristiano no lo puedo tocar porque su vida es evidente. Y hay otros que dicen: este está fácil. ¿Cómo nos acusa Satanás? La Biblia dice que delante del Padre, con la evidencia de nuestras obras. Por eso es que las hojas de higuera son bien peligrosas, porque usted, ¿a quién de aquí cuando lo saluda sonriendo, feliz y con un abrazo, usted dice: este está pecando, este es carnal? ¿Quién dice eso? Si yo lo saludo y usted me sonríe, yo voy a decir: está bien. Pero ¿quién sabe las obras? El Espíritu Santo, el mundo espiritual. Y aunque tal vez aquí no sea evidente, en el mundo espiritual sí es evidente. Y están ahí, en evidencia. Entonces, esta es la vida del cristiano carnal. Ahora vamos a ver el otro lado, el cristiano espiritual. Vamos a ver Proverbios 18-20. Vamos a ver tres aspectos del cristiano espiritual. Lea conmigo: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahora pónmela en NBI. La pongo a trabajar. NBI. Cada uno se llena, repita conmigo, con lo que dice, y se sacia con lo que habla. Versículo 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Póngale ojo a esa palabra, fruto. La pastora Melissa justo hablaba de eso cuando yo estaba preparando, y digo: estamos conectados ahí. Hablar. El cristiano espiritual tiene dominio de su lengua por el poder del Espíritu Santo. El cristiano espiritual ejerce dominio por el poder del Espíritu Santo en su lengua. Ya que, mire esto, ya que de las obras de la carne, 5 están directamente relacionadas con el hablar. 5 obras de la carne están directamente relacionadas de lo que usted habla y lo que usted dice. Como hechicerías, pleitos, iras, contiendas y herejías. Están directamente relacionadas con el hablar. El cristiano espiritual está enfocado en lo que Dios dijo y dejó en su palabra. Ese es su enfoque. No usa su lengua para maldecir ni para hablar lo negativo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser espirituales? Amén. Yo le dije esta semana al Espíritu Santo, me confieso, después de leer esto, después de preparar, le dije: perdón, Espíritu Santo, soy carnal. Y no de los mexicanos que dicen: este es mi carnal, no. Si usted va a México, usted va chévere si usted es cristiano carnal, porque dice: este es mi carnal, pero aquí no. Yo le dije: perdón, Espíritu Santo, hay tanta evidencia que uno no puede decir: no, yo nada. Entonces yo dije: ¿qué hace el Espíritu Santo a través de esta enseñanza? Decía: el hombre espiritual, el cristiano espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren ser espirituales? ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Usted va a obedecer al Espíritu Santo si usted vive en el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? ¿Sí? Si usted vive en el Espíritu, a usted le va a ir bien. Y ya vamos a ver por qué. Pregunta: ¿qué es lo que Dios ha dicho de ti? Piénselo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios ha hablado de ti? Miren, cuando aquí en la mañana cuando yo estaba orando, yo no sabía estas preguntas, cómo relacionarlas. En la mañana cuando estaba orando,
el Espíritu Santo me recordó, ¿qué es lo que ha dicho Dios de ti? Uno anda con mentiras de Satanás. Voy a abrir un paréntesis. Uno a veces anda con mentiras de Satanás caminando y no se da cuenta que se las sembraron. Por eso la parábola de la cizaña es que en la noche, dice, le sembró mentiras Satanás y luego se hizo evidente, ¿ya? La cizaña parece muy espiritual, pero no es. Entonces, a veces Satanás a ti te siembra mentiras y tú y yo la comemos de gratis. ¿Qué pasa con eso? Una mentira sembrada es un pensamiento recurrente tuyo. Una semilla sembrada de Satanás es un pensamiento recurrente en tu vida. Es decir, si tú constantemente y yo estamos constantemente pensando es que soy un fracasado, ojo, si estás recurriendo demasiado a ese pensamiento, te sembraron una semilla de Satanás y está en juego tu espiritualidad. Está en juego tu espiritualidad porque una mentira de Satanás le costó a toda la humanidad, a Eva y a todos los demás, nos costó una vida en santidad, ¿no es cierto? Una mentira de Satanás te puede costar tu espiritualidad. Denle un aplauso a Dios porque nos está librando. Entonces, en la mañana, le voy a contar con detalle. Yo me levanté triste. Pregúnteme por qué. Ni sabía. Yo en mi cumpleaños, ¿cómo me levanto triste? Y ahí me fui a orar y comencé a llorar. Mi esposa no estaba, si no hubiera sido más incómoda. Yo comencé a llorar, digo, Señor, ¿qué está pasando? Y me puse a llorar, Señor, no sé qué pasa. Digo, el corazón humano, es mi cumpleaños, no quiero estar triste, pero mi corazón humano está triste. ¿Qué pasa? Llorando. Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, Satanás te tiene sembrado mínimo 10 mentiras y tú no sabes. Yo me quedé, ¿en serio? ¿Y a cuántos de ustedes les enseñaron los números con los dedos? ¿No es cierto? Entonces, a mí el Espíritu Santo me agarró con los deditos. Vamos, primera, no sirvo para el ministerio. ¡Pum! Imagínate, yo ni sabía que andaba con eso. Yo no ando por la vida, no sirvo para el ministerio. Yo no ando así, uno anda pensando en otras cosas. A veces hay que comprar la carne, hay que comprar esas cosas y de ahí vamos a hacer la comida, ¿entiendes? Algo así. Yo no ando pensando en, ay, no sirvo. Pero de vez en cuando te viene, cuando estás solito, pum, se te aparece. Y el Espíritu Santo me enseñó, necesitas una palabra para vencer eso. Entonces yo le decía, ¿cuál Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo me dijo, dilo en voz alta lo que Satanás te ha estado diciendo en voz baja. O sea, se los digo ahorita porque él me dijo, háblalo. Y dije, di en voz alta lo que Satanás te dijo en voz baja. Entonces yo dije, Satanás me dijo que yo no sirvo para el ministerio. Y de ahí creo que fue Apocalipsis 10:1 o 5:10, no me acuerdo. Dijo, y Dios los hizo reyes y sacerdotes para Dios, para la gloria de Dios. Y dije, aquí te fregaste. Y yo comencé a decir, yo sí sirvo porque Dios me hizo rey y sacerdote para la gloria de Dios. Y de repente, ¡pam!, se fue eso de mi cabeza. Y agarré la siguiente, vamos con el segundo dedo. No me acuerdo. Hubo la más dura, pero le voy a decir solo esta, porque no me acuerdo todas las otras. No sirves como hijo de Dios. Y ando con eso, sí. ¿Y qué hago? Lucas 15. Lucas 15, no sé qué versículo, creo que es desde él. Les voy a mostrar. ...19... Y para que vea que esto sí es un pensamiento. ¿Qué dice? Yo le confieso, al principio me sentí mal. ¿Cómo es que yo, pastor, ministro, voy a andar con ese pensamiento? Pero veo que sí es normal, que sí Satanás te siembra eso. Sí te lo siembra y te lo deja ahí metidito y camina con eso. ¿Qué pensamientos podemos tener? Ya no merezco
ser su hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿No sirvo como hijo? ¿Cómo sirvo? ¿Como jornalero? Ahí te mete en el hueco. ¿Ya? Sigue. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Cuántos están felices porque el Padre se compadece de usted, que tiene compasión de usted? Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Mira, antes de que pase, y el Espíritu Santo me ayudó a coger ese versículo y lo comencé a leer y dije, así que mi padre emprendió el viaje y cuando yo todavía estaba lejos, él me vio y se compadeció de mí. Salió corriendo a mi encuentro, me abrazó y me besó. Sigue, por favor. Y yo le dije, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame su hijo. ¿No era el pensamiento que Satanás me había sembrado? Sí, yo usé la palabra. Regresa. Ese es el pensamiento que a veces está sembrado en los cristianos y por eso no podemos continuar a la espiritualidad. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Siguiente. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa. Y yo dije, sirvo para ser hijo, porque el padre me dio ropa. Denle un aplauso a Dios. Me puso un anillo en el dedo, sirvo para el ministerio porque me puso un lugar de honra, me dio autoridad. Sirvo para el propósito porque me puso sandalias en los pies. Siguiente. Ya, denle un aplauso a Dios, usted sirve. Y dijo, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. El Padre quiere hacer fiesta conmigo y contigo. El Padre quiere hacer fiesta contigo y conmigo porque tú sirves. Y conmigo, eso. Y ese rato, cuando terminé de leer, me puse a saltar en mi casa. Yo, los que andaban manejando, decir, tiene un ratón en la casa, pero yo saltaba. Yo estaba feliz porque el Padre me liberó. Y el cristiano espiritual tiene que hablar lo que dice la palabra. No solamente usted tiene que pensar. Déjese de esa cosa. No es que yo pienso en la palabra. Hable la palabra. Sacude al de al lado y dile, habla la palabra. Pedazo de bendición. ¿Hasta cuándo vas a hablar la palabra? Me recuerda de mi otro papá. Tienes que hablar. Es que un cristiano espiritual no puede vivir sin hablar lo que dice la palabra. ¿Cómo te vas a defender si Cristo mismo nos enseñó a hablar para ser espirituales? Ay, Jesús era espiritual porque siempre andaba en su mente y andaba así. Cuando vino Satanás fue tan espiritual que habló la palabra. ¿Quiere espiritual entrar en tu vida? Comienza a hablar la palabra. Vienen pleitos, habla la palabra. Vienen celos, habla la palabra. Vienen iras, habla la palabra. Medita en la palabra. Vienen contiendas, habla la palabra. Deja de gritarle a tu mujer y a tu marido. Habla la palabra. Porque ahí caemos en hechicerías. ¿Qué es ser un hechicero? Hablar lo que Dios no dice. Dios dice, va a llover, y el hechicero dice, no creo. Ya eres un hechicero porque estás hablando en contra de Dios. ¿No te pones de acuerdo con Dios? En contra de Dios. La carne se opone al espíritu. Dios suelta una palabra espiritual y dice, a ti te va a ir bien. Y tú dices, no sé. Ya está siendo carnal. Ya está siendo un hechicero carnal. Le añadimos al carnal. Habla lo que dice la palabra. Tu espiritualidad tiene que ver con tu palabra. Proverbios 18, 19, ¿cuál te puse? 19 y 20 creo que te dije. Proverbios 18, por favor. 19. No, yo me... 18-20, va. Cada uno se llena con lo que dice. El cristiano espiritual se llena con la palabra de Dios. O sea, tú no puedes esperar que solamente leer te llene. Tú tienes que hablar. ¿Quieres ser espiritual? Habla. Habla. Se sacia con lo que habla.
tus dichos y tu hablar. A mí me confrontó mucho el hablar, porque uno dice, no es lo mismo decir que hablar, ¿no? Tú a veces tienes dichos. ¿Ya? ¿Cuál tenemos? El que madruga, Dios le ayuda. Mi abuelita decía, indio comido, indio oído. No hay, ¿cómo es pan? Pan duro, algo así dice. Barriga llena, corazón. Pero ¿cuáles son tus dichos? Tus dichos son la palabra de Dios. Si tú no tienes dichos que vengan de sabiduría y de la palabra de Dios, tú estás haciendo mal, porque estás poniendo en juego tu espiritualidad. El Espíritu Santo me enseñó una palabra que sé decir con mi mujer, y mi mujer me ha escuchado. Cuando hay que dar un regalo, yo digo, mejor es dar que recibir. El momento en que tengo que dar un regalo, ¿sabe qué aprendí para no andar de egoísta? Porque cuando uno ve el regalo, ¿qué ve primero? El precio. A ver si tiene. ¿Sabe qué aprendí para no ser egoísta con los regalos? Dije, cuando voy a comprar, digo, mi dicho es, mejor es dar que recibir. Amor, ya está. Entonces digo, mi amor, compre nomás. ¿Por qué? Porque mejor es dar que recibir. Entonces tengo que, ¿qué le estoy enseñando? A llenarse mi vida. No, pero hermano, yo lo pienso. No importa, háblelo, porque la Biblia, ¿qué dice? Hable, no dice piense solamente. ¿Oye? ¿Quiere ser espiritual? Hable la palabra. Llénese con lo que usted dice. Y hablar. Hermano, yo, desde que el apóstol Olivar nos ha confrontado algunas cositas y nos ha sacado, pero las cositas que andamos mal, me he cuidado más de hablar. Porque a veces uno cuando está contento, con comida y con bebida, la sin hueso se suelta rapidísimo. Y uno comienza hablando, ay, que sí, pero ¿te acuerdas que esa man es gordita? ¡Pum! Ya la dañaste. Uno está hablando, ay, no, si la vecina. Y uno, sin darse cuenta, comienza a hablar criticando a la otra persona y en chiste. Ay, si te acuerdas de la vecina, es bien gorda. Dice, pero cuando salgo ya soy espiritual. Uy, uno critica muy rápido, porque uno no sabe lo que habla. Y uno se llena de chismes, de pleitos, de iras, de celos, de todas esas cosas. Y uno pierde su espiritualidad. Sigue. Repita conmigo, en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Usted qué quiere, vida o muerte? Entonces, hable vida de su boca. Escuche, ¿qué ha hablado Dios de ti? Tú lo tienes que saber. ¿Qué has hablado tú de ti? Es tu trabajo. Es tu trabajo hablar bien de ti. No es mi trabajo, es tu trabajo. No es solo el trabajo de los pastores, es tu trabajo hablar bien de ti. Si tú no hablas bien de ti, no te va a ir bien, porque la Biblia no te va a respaldar. La Biblia, ¿a quién respalda? Al que usa bien su lengua. Entonces, ¿tú qué tienes que hablar de ti? No, es que yo soy medio... No voy a decir esa palabra, pero yo soy medio... No, es que yo soy... Y te estás diciendo, estás usando tu propia boca para decir lo que tú eres. Y después te preguntas por qué no puedo cambiar. La lengua es un instrumento, mire, instrumento para lamer, comer o hablar. Ahora, ¿por qué tú dices lo que dices? ¿Por qué tú hablas lo que hablas? ¿De dónde sacas lo que hablas? Miren, la pregunta, ¿de dónde sacas de lo que habla? Tiene que ver con tu cultura. Porque si tú no tienes una cultura de reino, tú vas a hablar lo que no es de reino y se pone en juego tu espiritualidad. Si tú no tienes una cultura de reino, tú no vas a hablar el lenguaje del reino y tú vas a hablar lo que hablamos todos los ecuatorianos y en este caso mexicana. Con mi esposa sabemos tener así a veces roce porque ella dice algunas cosas mexicanas y yo digo algunas cosas ecuatorianas y ahí hay choque, porque yo a veces no entiendo. Porque hay dichos mexicanos que a mí no me caen bien y hay dichos ecuatorianos que están terribles, pero los decimos con mucha alegría, ¿no es cierto? Pero ¿tú por qué dices lo que dices? ¿De dónde lo sacas? Y te lo voy a decir así para hacerlo corto y conciso. A veces tú dices cosas en tu momento más difícil y tú no sabes de dónde lo sacaste. Solo lo dijiste. O tú te preguntas, ¿por qué dije lo que dije? ¿Cuántos de ustedes se preguntan, ¿por qué dije lo que dije? Dicen, es porque estaba enojado. No, solamente eso. Eso es muy superficial. Y se los voy a dejar claro. Cuando yo le digo a mi esposa, casi le digo mi amor,
cuando estamos comprando, le digo, mejor es dar que recibir. ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde lo saqué? ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios, lo dijo Jesús. Entonces, ¿de dónde saqué lo que yo dije? De la palabra de Dios. Y cuando tú dices no hay, ¿de dónde lo sacaste? De la cultura que tuviste en tu casa, de la pobreza que vivimos, de lo que te enseñaron tus compañeros del colegio, de lo que le escuchaste a otros cristianos. Es decir, ¿de dónde lo sacas? Si tú no sacas del lugar correcto tu lenguaje, está en juego tu espiritualidad. Tú tienes que sacar siempre tu lenguaje de la Biblia. Si no te estoy diciendo que andes hablando aleluya, no. Tienes que sacar tus dichos, lo que hablas de la Biblia, de la palabra, porque de ahí depende tu vida. De ahí se sacia tu vientre, de ahí tú sacas vida y de ahí comerás. De ahí comerás fruto de espirituales. ¿Quieres comer fruto de espirituales? Habla bien, habla vida. No le grites al marido. No estoy dedicándole esto a nadie, solo al que le... ¿Cómo es? Ahí hay un dicho del mundo que no sé cómo decirlo. Eso, el del guante, ¿vio? Ya para ir terminando. El cristiano espiritual sabe usar sus labios para decir lo que eternidad está diciendo. Lo que el cielo está diciendo, lo que la palabra dice, el espíritu, el cristiano espiritual lo habla en todo tiempo. Su lengua no es usada para el mal, sino que, como Jesucristo, solo habla lo que el Padre dice que hable. Es decir, la palabra escrita y la palabra revelada. Mire, la carne, su carne, usa las palabras para sus obras perversas. Si la carne fuera buena, después de una pelea, usted estaría reconciliado con su esposo y su esposa. ¿No es así? Si la carne fuera buena, todo lo de la carne sería chévere, porque usted se pelea y dice que bien, peleé, estoy contento. No. El espíritu, en cambio, usa la lengua, lo usa en sus frutos. ¿Se acuerdan los frutos? Paz, amor. El Espíritu Santo usa lo que tú dices en sus frutos. Por eso es que cuando tú hablas mal de tus discípulos, estás mal tú, pues, porque estás usando tu lengua para maldecir. El fruto, miren esto, el fruto del Espíritu es deseable, es atractivo para el mundo que nos rodea. Tú no lo consumes, otros lo hacen, porque el fruto es evidente. El fruto del Espíritu Santo, tú lo cargas, alguien más lo agarra y dice, uy, ¿por qué será tan tranquilo? ¿Por qué será tan manso? ¿Por qué tendrá tanta bondad? ¿Por qué tendrá tanta fe? Uy, hermano, pero es que usted sí tiene fe. Pues claro, debe ser evidente. Otros lo consumen. Cuando nosotros no tenemos una vida espiritual, ¿qué van a agarrar de nosotros? Carne. Y la carne, como dice el pastor Leo, para la tercena. La ignorancia de no saber qué hablar, de no sacar tus palabras de la palabra, a ti te deja y a mí en el vacío. El cristiano espiritual tiene su enfoque en dejar la ignorancia atrás. Por eso leer la Biblia y buscar revelación es parte de su día a día. Porque conoce que los que les falta conocimiento perecen. Sabe, el cristiano espiritual sabe que si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, su siguiente paso es perecer, morir. El cristiano espiritual ora. Te hablaron, dile al de lado, te acaban de hablar. El cristiano espiritual ora. En la oración el Espíritu habla y a tu espíritu le enseña lo que hay que hacer. Nos muestra el fruto de la carne, lo hace evidente con misericordia y gracia. Cuando usted ora, le voy a decir algo, pero es que yo no sé si soy carnal. Váyase a orar y yo le aseguro que se va a dar cuenta si eso no es. Yo no sé si soy carnal, hermano. ¿Será? Vaya a orar y yo le aseguro que si lo hace correctamente, usted se va a dar cuenta de si es carnal o no es carnal. Se va a dar cuenta qué áreas tiene. ¿Por qué? Porque cuando usted está orando, a usted el Espíritu Santo le incomoda. Como cuando yo estoy orando y mi gato me viene a molestar. Me incomoda así, me incomoda. No se desconcentre. Cuando el Espíritu Santo, usted está orando, Espíritu Santo, muéstrame cómo estoy. El Espíritu Santo te muestra, pero lo hace con gracia y misericordia. Esa es la buena noticia.
Porque a veces uno dice, ay, pero me va a mostrar y no se puede hacer. No, el Espíritu Santo lo hace con gracia y misericordia. Un día yo estaba hablando con mi esposa y esto le pasa a los esposos. Los que están solteros no van a entender esto. Ya, algún día lo van a entender. Pero cuando uno está casado, uno a veces trata de hacerlo entender al otro con sus métodos. ¿Confirmen? Lo voy a hacer entender. Y le digo de esta manera, de esta manera. Y uno le dice, no entiende, chuta, no entiende. Le digo de esta manera, no entiende. Y uno se va calentando la olla. Y no entiende. Ya, pues ¿por qué no entiendes? ¿Sí o no? Obra de la carne. Porque el Espíritu Santo a ti te lo dice con misericordia y con gracia. El otro día yo le intenté decir a María y le dije, ¿sabes qué? Te intenté explicar algo espiritual en mi carne, no te funcionó. Me dice, no te entendí. Y me enojé. Así le ha pasado, ¿no? Entonces, no tenga miedo de ir a la presencia de Dios y preguntarle, ¿qué parte de mí es carnal? ¿Por qué? Porque la misericordia y la gracia te abundan. La misericordia y la gracia te van a abundar. Porque bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que aprovecha la gracia, aprovecha la gracia, aprovecha la gracia. Si tú no aprovechas la gracia, te toca la vergüenza. No aprovechas en oración la gracia para cambiar, ya van a llegar a señalarte. Porque dijo, a mí no me hizo caso. Le voy a decir que le diga al pastor. No le hizo caso al pastor, le voy a decir que le diga a un hermano. Y luego lo tengo que hacer evidente. ¿Por qué? Porque no va a la oración y no busca gracia y misericordia para ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno se mete en oración? Le estoy enseñando. Y dice, Espíritu Santo, ¿qué obras hay? Y te las muestra. El Espíritu Santo te lleva a aborrecer y renunciar el fruto de la carne. Si tú te metes en oración y dices, tengo esta carnalidad, el Espíritu Santo te da misericordia, te da gracia y te hace aborrecer el fruto de la carne. ¿A cuántos les gusta gritar y sean honestos? Yo me pongo acá, a veces me da gana de mí. Te va a llevar, si tú vas a oración y te metes en la gracia y la misericordia, el Espíritu Santo te va a llevar a aborrecer eso. El Espíritu Santo te va a llevar a aborrecer eso y te va a llevar a renunciar. Yo ya no quiero ser gritón. Espíritu Santo, estoy aquí, ya no quiero ser gritón, ya no quiero ser celoso, y renuncias a eso. Eso te va a dar victoria. Escuchar en la oración. El apóstol nos ha dicho, oramos y Dios no escucha, ¿no es cierto? ¿Y eso es bueno? ¿Sí o no? Bueno, oramos y escuchamos a Dios. Eso es mejor. Ora y escucha a Dios. El cristiano espiritual le ora a Dios, pero se toma su tiempo para escuchar a Dios. ¿Ya? Porque si usted escucha a Dios, va a saber lo que tiene. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el fruto de su oración? ¿Qué va a decir? Bueno, pero es que yo llevo orando tantos años, ¿por qué no pasa? Es que el fruto de la oración, de humillación ante Dios, de necesidad ante Dios, es el quebranto del cristiano. ¿Qué pasa? El cristiano cuando ora se quebranta. Si usted va a la oración y no ha salido quebrantado, algo hay que corregir. Como hacen las abuelitas, algo hay que corregir ahí, hijito. Porque el cristiano se tiene que quebrantar. Señor, yo vengo a darte gracias. Está bien. Gracias por este día. Y Señor, ayúdale a mi hijo, ayúdale a mi esposo. Amén. Y tú quebranto. Y Señor, mira qué hay dentro de mí. Examíname, oh Dios, como dice el apóstol. Y mira mis obras, borra mis rebeliones. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Y cuando el Espíritu Santo se hace evidente, ¿qué nos queda a nosotros? Humillarnos. Y el cristiano espiritual sale quebrantado, pero sale con gracia y misericordia, con Jesucristo ahí. Entonces no sales, ¡ay, qué vergüenza! A mí me ha pasado, María lo sabe. Pero me doy cuenta que el cristiano se quebranta, pero sabe que hay restauración. Pero si usted y yo no vamos a la oración, no nos quebrantamos, no nos humillamos, ¿cómo nos restaura? ¿Cómo nos volvemos espirituales? El fruto es el quebranto. Digan conmigo, quebranto. Dile al pedazo de bendición, ¿hasta cuándo te vas a quebrantar? El otro fruto del que estamos hablando, y ahora les voy a decir, en la oración usted crucifica su carne. Usted se mete a oración y usted crucifica la carne, porque ahí usted, como ve que es evidente su carne, ahí la crucifica. Usted no va a salir de la oración y va a decir, bueno, en el día voy a ver si la crucifico. No, en ese momento usted se da cuenta de sus obras y en ese momento crucifica la carne. Escuchen,
para terminar, a veces preferimos ser necios que escuchar al Espíritu Santo. Y le voy a mostrar por qué. ¿Cómo sabemos que preferimos la necedad que al Espíritu Santo? Hay dos evidencias: rebeldía y necedad. ¿Cómo sabemos que hay esa necedad y que no preferimos estar con el Espíritu Santo? En Isaías 32:6 lo dice. Rapidito, porque ya estoy con el tiempo. Isaías 32:6. Porque el necio, ¿qué dice? Profiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y niega el agua al sediento. El necio profiere necedades. ¿Cuántas obras de la carne por lo menos son con el que están relacionadas con el hablar? 5. ¿Qué dice que hace el necio? Profiere necedades y su corazón está inclinado hacia el mal. No le gusta que le digan que carnal y quiere hacer lo malo. Ya. En Proverbios 13:19, rápido Marix, rápido. Proverbios 13:19. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Ay, pero yo seré necio. Sí, cuando no buscamos la oración, estamos diciendo, no necesito apartarme del mal. ¿Ya vio? Cuando preferimos no orar, cuando preferimos la no espiritualidad, le estamos diciendo, no me gusta alejarme del mal, porque lo único que a ti y a mí nos aleja del mal es el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Podemos decir que ahora con nuestras fuerzas nos alejamos del mal? No, es con las fuerzas del Espíritu, en oración, en tiempos de ayuno con el Espíritu Santo. Ahí es evidente que queremos alejarnos del mal. Hermano, pero yo vengo, yo ya estoy vistiéndome bonito. Sí, pero estás orando. Estás buscando de Dios, porque eso es la evidencia de que tú quieres alejarte del mal. Usted se quiere alejar del mal. Entonces la evidencia es que tú y yo buscamos a Dios. ¿Sabes cómo te alejas del mal? Te acercas a Dios. No hay otra manera. ¿Te quieres alejar del mal de tu vida? ¿Quieres sacar el mal de tu casa? ¿Quieres sacar el mal de tu cabeza? ¿Quieres sacar mal de tu matrimonio? Te tienes que acercar a Dios. Y tienes que decir, Señor, yo he sido necio. Porque, ¿cuál es la evidencia de mi necedad? Llevo 20, 30 años en esta vida, 10 conociéndote, y no he querido alejarme del mal. Y la evidencia es que no te he querido buscar a ti. No nos pongamos místicos. No, Dios te dice, tú te estás alejando del mal cuando te estás acercando a mí. Y tu corazón es necio cuando tú no te quieres acercar a mí. Porque si tú te acercas a mí, me estás demostrando que te quieres alejar del mal. Amén. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe cómo dominarla. Por eso les he preguntado tantas veces, ¿ustedes se enojan? ¿Les da iras? ¿Andan gritándole a la gente? ¿Qué dice que es el necio? El que da rienda suelta a su ira. Entonces, ¿hay necedad o no hay necedad en nuestro corazón? ¿Cuántos de ustedes se han enojado? ¿Cuántos de ustedes han sido iracundos? Entonces hay necedad. Y la necedad es no preferir al Espíritu Santo. La sabiduría es, prefiero espiritualidad, prefiero estar con el Espíritu Santo, prefiero acercarme a Dios, porque si no soy necio. ¿Ya? Proverbios 15:5. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Nuestro Padre Dios nos corrige. Es decir, una de las cosas, de los dones, de las grandes bendiciones que puedes tener en tu vida es que en oración seas corregido. En intimidad con Dios seas corregido. Al escuchar la palabra seas corregido. Entonces, si a ti y a mí todavía no nos gusta eso, ¿qué indica? ¿Qué hay en nuestro corazón? Necedad. ¿Qué hay en nuestra vida? Rebeldía. Entonces, y a veces no reconocemos que estamos en necedad y en rebeldía. ¿Por qué? Porque nos excusamos en dichos.
dichos que reemplazan la verdad de Dios. Miren qué dichos sabemos decir. Es que a mí me cuesta mucho. A todos nos cuesta, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es nuestra excusa? Es que me cuesta mucho. Se me hace muy difícil. ¿Pero qué se nos hace difícil? ¿Ser necios o acercarnos a Dios? Miren. Otros dichos que decimos, es que yo no puedo. Y es mentira. La Biblia nunca te ha dejado a ti esa mala noticia. Yo te vengo a dar una buena noticia y a sacarte una mala noticia. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? No, parece que no quieren. ¿Quieren saber? La Biblia a ti nunca te ha dejado la mala noticia de que tú no puedes. La Biblia jamás vas a encontrar que tú no puedes. Porque tú todo lo puedes en Cristo. Te quiero dar una buena noticia. Si alguna vez tú dijiste, yo no me puedo acercar a Dios, yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo alejarme, te vengo a decir algo. Tú sí puedes. Tú sí puedes. No en tus fuerzas. En las fuerzas de Dios tú puedes alejarte de lo que te está haciendo mal a tu vida. Porque la Biblia te dejó eso. Entonces déjate de decir dichos, se me hace muy difícil, es que me cuesta mucho, es que yo no puedo. Es mentira, la Biblia no te dejó eso. La Biblia te dejó buenas noticias para que tú te alegres y decir, yo puedo porque si yo me acerco a Dios, lo busco. Esa búsqueda, ese acercamiento a Dios me asegura que yo me alejo del mal, me asegura dejar de ser necio y me asegura vivir una vida espiritual. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, prefiera vivir una vida de evaluación por medio del Espíritu Santo. Evalúese. ¿Cómo estoy? Hágase la evaluación. A Dios le gusta evaluar las cosas. Él mismo se evalúa. Porque a pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Y si tú has tenido errores en tu vida, y si tú quieres cambiar, y si tú quieres un cambio en tu vida, el Espíritu Santo está aquí para ti. No importa si tienes 10, 12, 13, 15 años en Dios, un día, si viniste a escuchar hoy por primera vez. El Espíritu Santo no quiere contigo que tú te pierdas. ¿Quieres alejarte del mal? ¿Quieres dejar de vivir una vida carnal y vivir una vida espiritual? Acércate a Dios. Reconoce ante Dios. Póngase de pie.